Hola, hola, mis corazones bellos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas lindas. Yo estoy feliz de estar aquí, compartiendo un nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que, déjenme decirles, me ha tenido completamente embelesada, y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de Afra y Mert, esa pareja que nos tiene a todos suspirando y, más específicamente, vamos a diseccionar un gesto de Mert que ha derretido corazones por todo el mundo. Sí, ese gesto, el que seguramente ya están pensando, el que dejó a Afra completamente impactada y a nosotros babeando de emoción. Así que prepárense un cafecito, relájense y disfruten porque vamos a analizar cada detalle de este momento único. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido sobre todo lo que nos apasiona, amor, relaciones, celebridades, moda, belleza, y todo lo que nos haga sentir bien y nos llene de alegría. Así que no se lo piensen más, únanse a esta hermosa comunidad y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta familia, mil gracias por su apoyo, los quiero montones. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como todos sabemos, Afra y Mert son una pareja que irradia amor y química por donde quiera que van. Su relación, aunque a veces rodeada de rumores y especulaciones, siempre se ha mostrado sólida y llena de momentos especiales. Y es precisamente uno de esos momentos especiales el que vamos a analizar hoy. Pero, ¿de qué gesto estamos hablando exactamente? Pues bien, se trata de un gesto sutil, pero cargado de significado, que Mert tuvo hacia Afra durante una entrevista en vivo. Un gesto que no pasó desapercibido para nadie y que se convirtió en viral en cuestión de minutos. Durante la entrevista, Afra estaba hablando sobre su nuevo proyecto, visiblemente emocionada y apasionada por lo que hacía. Mert, sentado a su lado, la miraba con una mezcla de admiración y orgullo. Y es en ese preciso instante cuando Afra está gesticulando con las manos mientras explica algo importante, que Mert extiende su mano suavemente y le acaricia la mejilla. Sí, así como lo oyen. Una caricia delicada, un gesto tierno que habla más que 1000 palabras. ¿Por qué este gesto fue tan impactante? Pues en primer lugar, porque demostró la profunda conexión que existe entre ellos. No fue una simple caricia, fue un acto de amor y apoyo incondicional. Mert estaba demostrando a Afra, sin necesidad de decir nada, que está orgulloso de ella, que la admira y que la apoya en todo lo que hace. Y eso, mis amores, es algo invaluable en una relación. En segundo lugar, el gesto fue impactante por su naturalidad. No fue algo forzado o planeado, sino una reacción espontánea de Mert hacia Afra. Se notaba que la caricia salía del corazón, que era un reflejo genuino de sus sentimientos. Y eso es lo que lo hizo aún más especial. Pero ¿cómo reaccionó Afra ante este gesto? Pues su reacción fue simplemente adorable. Se notaba que la caricia la tomó por sorpresa, pero en lugar de sentirse incómoda o avergonzada, se sonrojó ligeramente y le dedicó a Mert una sonrisa cálida y llena de amor. Fue un momento de complicidad único, un intercambio de miradas que lo dijo todo. Y es que, mis amores, a veces son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. No se necesitan grandes declaraciones de amor ni regalos extravagantes para demostrar que amamos a alguien. A veces una simple caricia, una mirada cálida, un gesto de apoyo, pueden ser más significativos que cualquier otra cosa. Este gesto de Mert nos enseña la importancia de valorar y cuidar a nuestra pareja, de demostrarle nuestro amor y apoyo de manera constante. Nos enseña que el amor se construye día a día, con pequeñas acciones que fortalecen el vínculo y nos hacen sentir amados y apreciados. Ahora bien, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este gesto de Mert? ¿También los derritió como a mí? ¿Qué otros gestos consideran que son importantes en una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además de este gesto, existen otros muchos momentos entre Afra y Mert que demuestran su amor y complicidad. Desde las miradas cómplices que se dedican en las alfombras rojas hasta los mensajes cariñosos que se dejan en redes sociales, esta pareja nos ha regalado innumerables momentos que nos hacen creer en el amor verdadero. Y es que a pesar de la fama y la presión mediática, Afra y Mert han sabido mantener su relación alejada de los focos y construir un vínculo sólido y duradero. Se les ve felices, enamorados y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales.
Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Así que si están buscando inspiración para su propia relación, les invito a observar la relación de Afra y Mert. No se trata de imitarlos, sino de aprender de ellos la importancia de la comunicación, el respeto, el apoyo y el amor incondicional. Recuerden que el amor verdadero se construye día a día, con pequeñas acciones y gestos que fortalecen el vínculo y nos hacen sentir amados y apreciados. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado. Analizamos ese gesto tierno y delicado de Mert hacia Afra, esa caricia en la mejilla que derritió corazones por todo el mundo. Vimos cómo este gesto aparentemente simple demostraba la profunda conexión y el amor incondicional que existe entre ellos. También hablamos de la reacción adorable de Afra ante la caricia y de la importancia de valorar y cuidar a nuestra pareja, de demostrarle nuestro amor y apoyo de manera constante. En definitiva, este gesto de Mert nos recuerda que a veces son los pequeños detalles los que marcan la diferencia y que el amor verdadero se construye día a día, con acciones que fortalecen el vínculo y nos hacen sentir amados y apreciados. Mil gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Los quiero muchísimo. Antes de que se vayan, déjenme saber en los comentarios qué les pareció el vídeo, si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Afra y Mert, o sobre otras parejas que admiremos. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus opiniones. Y ahora sí, me despido por hoy, pero no sin antes recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este análisis, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. La historia no termina aquí, mis amores. Porque después de que el vídeo se hizo viral, la gente no dejó de hablar de Afra y Mert. Las redes sociales estallaron con comentarios, memes y análisis exhaustivos de cada segundo de la entrevista. Y por supuesto, yo no me quedé atrás. Tuve que investigar a fondo. Así que después de horas de investigación, descubrí algunos detalles jugosos que quiero compartir con ustedes. Primero, parece que esta no es la primera vez que Mert tiene este tipo de gestos hacia Afra en público. Hay toda una recopilación de vídeos y fotos donde se le ve mirándola con adoración, tocándole el brazo sutilmente, o incluso ajustándole el cabello. Es como si no pudiera evitar demostrar su amor. Y lo que más me enternece es que, según fuentes cercanas a la pareja, Mert siempre ha sido así con Afra. Desde el principio de su relación, se ha esforzado por hacerla sentir especial, amada y apoyada. No se trata solo de gestos públicos, sino también de pequeños detalles en su vida privada, preparar su café favorito por la mañana, dejarle notas cariñosas en el espejo, o simplemente escucharla atentamente cuando necesita desahogarse. Es un hombre de ensueño. Pero volviendo al gesto en la entrevista, lo que muchos no saben es que ese día Afra estaba particularmente nerviosa. Era la primera vez que hablaba tan abiertamente sobre su nuevo proyecto, que es algo que le apasiona mucho, pero también la aterra un poco. Y Mert, que la conoce a la perfección, lo notó de inmediato. Por eso, cuando vio la oportunidad de ofrecerle un gesto de apoyo, no dudó ni un segundo. La caricia en la mejilla no fue solo un acto de amor, sino también una forma de decirle, estoy aquí contigo, confío en ti, y sé que vas a brillar. Es como si le transmitiera toda su energía positiva con ese simple toque. Y por lo que pude ver en la entrevista, funcionó de maravilla. Afra se relajó un poco más y pudo hablar con mayor fluidez y confianza. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la entrevista, Mert también le dedicó un mensaje muy especial en redes sociales. Publicó una foto de Afra hablando sobre su proyecto y escribió, estoy increíblemente orgulloso de ti. Tu talento, tu pasión y tu dedicación son una inspiración para todos nosotros. Sigue brillando, mi amor. Ay, mis amores, casi me desmayo cuando lo leí. Es que es demasiado perfecto. Y la respuesta de Afra fue igual de adorable. Le respondió con un comentario lleno de corazones y le dijo, gracias por estar siempre a mi lado, apoyándome y amándome. No podría haberlo hecho sin ti. Es que son tal para cual. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, que el amor verdadero se basa en la admiración y el apoyo mutuo. Mert admira el talento y la pasión de Afra,
y ella valora su apoyo incondicional. Es una relación de iguales, donde ambos se impulsan a ser mejores personas y a alcanzar sus sueños. En segundo lugar, que los pequeños detalles son los que realmente importan. No se necesitan grandes gestos ni regalos costosos para demostrar que amamos a alguien. A veces una simple caricia, una mirada cómplice o un mensaje cariñoso pueden ser más significativos que cualquier otra cosa. Y en tercer lugar, que el amor no se esconde, se demuestra. Mert no tiene miedo de expresar su amor por Afra en público, y ella tampoco tiene miedo de recibirlo. Se aman abiertamente sin reservas, y eso es algo que todos deberíamos aprender. Ahora bien, sé que muchos de ustedes se están preguntando, ¿cuál es el secreto para tener una relación así? Pues no creo que haya una fórmula mágica, pero sí creo que hay algunos ingredientes clave: comunicación, respeto, confianza, admiración, y sobre todo, mucho amor. Es importante hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros sueños. Es importante respetar las diferencias de nuestra pareja y valorar su individualidad. Es importante confiar el uno en el otro y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Es importante admirar las cualidades y los logros de nuestra pareja y celebrar sus éxitos. Y sobre todo, es importante amarnos incondicionalmente con todos nuestros defectos y virtudes. Y hablando de defectos, también es importante recordar que ninguna relación es perfecta. Todas las parejas tienen sus altibajos, sus discusiones y sus desacuerdos. Lo importante es saber cómo manejar esos momentos difíciles y aprender de ellos. Es importante perdonar, ceder y comprometerse para superar los obstáculos y fortalecer el vínculo. Así que, mis amores, si quieren tener una relación tan hermosa como la de Afra y Mert, les invito a poner en práctica estos consejos. No se rindan ante los desafíos, cultiven el amor y la admiración mutua, y no tengan miedo de demostrar sus sentimientos. Recuerden que el amor verdadero vale la pena luchar por él. Y ahora sí, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero leer algunos de sus comentarios favoritos sobre el gesto de Mert hacia Afra. Prepárense porque son muy emotivos. Asterisco: me derrito con esta pareja. El gesto de Mert es simplemente hermoso, demuestra cuánto ama y apoya a Afra. Asterisco: son la pareja perfecta. Me encanta cómo se miran, cómo se tocan, cómo se aman. Son una inspiración. Asterisco: necesito un Mert en mi vida. ¿Dónde los fabrican? Quiero uno ya. Asterisco: Afra tiene mucha suerte de tener a Mert. Es un hombre increíble, tierno, atento y cariñoso. Asterisco: este gesto me hizo creer de nuevo en el amor verdadero. Gracias Afra y Mert por ser tan auténticos y genuinos. Ay, mis amores, qué lindos son sus comentarios. Me llenan el corazón de alegría. Y con esto me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el gesto de Mert hacia Afra. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que el amor los acompañe siempre.